Alberto, es que no lo digo yo, esto lo dicen los propios guardias civiles, que dicen que hay un grupo de agentes con nombres y apellidos, que utilizan una serie de técnicas de contravigilancia, que espían, que vigilan y que esa información se la pasan a partidos políticos para dañar al gobierno. Eso es lo que ocurre. Sería imposible que un juez instruyera una causa que le afecta, ¿verdad? Sería imposible. No, o sea, que que instruyese... Que tú imagínate que un tío me ha pegado, yo soy juez, es ilegal. Muy bien. ¿Y por qué es legal que Balas esté firmando los informes cuando se supone que son las víctimas? No, vamos, él no está... Igual que era una de las cosas que querían hacer. Cargarse a la UCO y a los integrantes de la UCO, entre ellos a Balas. Lo que queda claro en la conversación que van a poder escuchar con más profundidad es que la obsesión de Leire Díez es encontrar material para destruir a un alto mando de la Guardia Civil, a este hombre, al teniente coronel Antonio Balas. Balas tiene experiencia en la lucha contra ETA, en investigaciones que han afectado a diferentes partidos políticos, es quien impulsa muchas investigaciones sensibles que están ahora en marcha, por ejemplo, la que afecta a ese empresario de la conversación, pero también casos de alto voltaje político, el que afecta a la mujer de Pedro Sánchez, al hermano de Pedro Sánchez, o las que tienen que ver con el caso Koldo. ¿Qué quiero decir? Te lo digo yo. El señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale en los huevos. Que, por cierto, es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de Fiscalía Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo. Y será probablemente el próximo jefe de la UCO. Porque es el que ha llevado el tema de los seres, es el que ha llevado todo lo ha llevado él, ¿vale? Normalmente los instructores no son comandantes. ¿Vale? Normalmente los grupos están divididos, hay un comandante jefe de grupo y luego hay capitanes y tenientes jefes de secciones. ¿Vale? Los grupos o secciones los mandan capitanes y tenientes, que normalmente son los instructores de los procedimientos. Pero los jefes encarrilan. Entonces encarrila. Yo te puedo asegurar, porque esto ha pasado en lo mío, que además el último jefe que tuvo en UCO se tiraba de los pelos. Escúchame, Antonio Balas, defíneme su función, por favor. Jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción. O sea, más si te metes en internet le vas a ver. Una cosa, tú de verdad, las afirmaciones lapidarias, ¿estás a favor de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil diga qué delitos son y haga afirmaciones? Porque los informes son para tirarlos a la basura. Porque ¿desde cuándo la policía y la Guardia Civil tiene como cometido hacer el trabajo del juez? Loreto, son para llorar. Ahí te doy la razón, ¿sabes por qué? Muy sencillo. Porque yo que tengo que enfrentarme como abogado a causas que inicia la Guardia Civil en algunos delitos económicos, yo me he quejado de eso y he dicho, oiga usted hace un informe, pero usted no tiene que decir qué delito es, ni decirlo, ni describirlo. Usted diga los hechos, vale. No los califique. Otra pregunta súper rapidita y a ver si esta me la contestas. Venga. Sería imposible que un juez instruyera una causa que le afecta, ¿verdad? Sería imposible. O sea, que instruyese... Que tú imagínate que un tío me ha pegado, yo soy juez, es ilegal. Muy bien. ¿Y por qué es legal que Balas esté firmando los informes cuando se supone que son las víctimas? No, vamos, él no está... Igual que era una de las cosas que querían hacer. Cargarse a la UCO y a los integrantes de la UCO, entre ellos a Balas. Bueno, por ejemplo, se obtiene información, esa información se le da a partidos políticos para perjudicar al gobierno sin mandato judicial y sin que ni siquiera lo sepa la cúpula de la Guardia Civil. Es decir, estos agentes estarían actuando al margen como una unidad propia en beneficio del Partido Popular y con el único objetivo, es que no lo digo yo, Alberto, es que no lo digo yo, esto lo dicen los propios guardias civiles, que dicen que hay un grupo de agentes con nombres y apellidos, que utilizan una serie de técnicas de contravigilancia, que espían, que vigilan y que esa información se la pasan a partidos políticos para dañar al gobierno. Eso es lo que ocurre. En cuanto a lo de que la UCO puede hacer y deshacer, sí. Una instrucción, que yo no digo que sea esta, puede ser esta o cualquier otra, en la que la fuerza instructora, es decir, sea Guardia Civil, sea Policía, o sean Mossos, o sean Ertzaintzas, lo que sea, que tenga el control de la investigación sin una supervisión y una limitación por parte del instructor y del fiscal, es muy grave. Por ejemplo, no se pueden vaciar todos los ordenadores con toda la información que tengan
teléfonos, todo lo que sea, documentos, todos los que sean, a una causa judicial que después se va a colocar encima de esta mesa. Esto pasó, por ejemplo, cuando se entró en el despacho del fiscal general del Estado. En el despacho del fiscal general del Estado y en otros muchos casos. Lo que vengo a decir es porque que, recuerdo que lo pusimos de manifiesto aquí. Vertir información que muchas veces no tiene que ver nada con la causa exige, para que esto no se produzca, una inmediación, que es lo que digo en el libro, por parte de la autoridad judicial y de los funcionarios que tienen esa obligación. ¿Por qué? Porque conforme vayan viéndolo, se expurga, es decir, se aparta. Nunca sale publicado este tema y lo que sí vemos es que salen publicados temas que no tienen nada que ver y eso produce un daño reputacional tremendo, irreparable. Leire 10 apunta directamente al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Ustedes lo conocen porque es un nombre recurrente. Él estuvo al frente de la investigación contra el fiscal general del Estado, en esta del caso Leire 10, estuvo también en la investigación, la acabamos de escuchar declarar frente al juez en Badajoz, contra el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pues fíjese en la conversación que mantiene Leire 10 con el entonces capitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes. Fíjense en lo que dice Yepes sobre Balas. Te lo digo yo, el señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale de los huevos, que por cierto es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de la Fiscalía Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo, y será probablemente el próximo jefe de la UCO, porque es el que ha llevado el tema de los ERES, es el que ha llevado todo lo ha llevado él. ¿Cómo tenemos que entender, Pedro, estas palabras del entonces capitán Yepes, también de la Guardia Civil, sobre Antonio Balas, diciendo que él hacía lo que le daba la gana? Bueno, primero poner en cuarentena las palabras de una persona que está siendo investigada, que además está en tratos con una trama de corrupción que intenta, y hemos visto que con poco éxito, influir en jueces y fiscales, y en ese sentido el perfil de Yepes es un tanto complicado como para creerlo, y más en el contexto que hace esas declaraciones. Si bien lo que ocurre con el teniente coronel Balas, que efectivamente está haciendo una descripción de cuál es su puesto, es el jefe directo de todas las investigaciones que han afectado al gobierno de gran relevancia mediática en los últimos tiempos, pues es ese. Y de hecho, pues por ejemplo, ahí yo creo que hay una cuestión muy controvertida en todo esto, que es cómo Balas encabeza la investigación que señala a la directora general de la Guardia Civil, al cuerpo al que él pertenece, porque el ofendido o el perjudicado por las maniobras de Leire 10, el principal era él. Y de alguna manera él está investigando algo que no le afecta a terceros, sino que esta vez es algo personal, que le afecta a él mismo, ¿no? Y él es el máximo responsable de que en un informe, como digo, se señale a la directora de la Guardia Civil, que no está investigada por el momento con los indicios que hay y que ya tenía el juez Pedraz en su mesa antes de que se produjeran los requerimientos del día 27 de mayo, pues es quien construye esa tesis de que Leire 10 influía en Mercedes González, en la directora general de la Guardia Civil, y lo hace, como digo, con una dosis de voluntarismo que ya se ha detectado en él en otras cuestiones. El mismo día que se hacen los requerimientos en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, del PSOE y otros tantos, está declarando Balas, como hace en todos los casos, en persona, en el caso de David Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez, y ahí deja dos titulares bastante importantes. Uno, que establece que el puesto se debió de crear por influencia política. Es una valoración, la Policía Judicial esperamos que aporte datos, pruebas que requiere, hace una valoración muy importante para llegar a la conclusión de que David Sánchez fue un enchufado. El teniente coronel Balas habló del carácter preeminente en la filtración del caso de la pareja de Ayuso por parte del fiscal general, una tesis que triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y acabó en condena, pero también era una valoración, y ahora hace una valoración respecto de que las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil fueron por la influencia que tenía Leire 10 con Mercedes González, porque se había reunido con ella y hablaba con terceros. Leire 10 decía, hablaba con terceros, que ella, bueno, pues amiga, confianza, cuando ya sabemos cómo presumía Leire 10 de cosas que no eran ciertas porque han quedado acreditadas. Bueno, pues yo creo que eso nos lleva a un debate mucho más amplio sobre cómo los atestados policiales, no solo de la Guardia Civil, de la policía, no solo de este caso, no solo de los que afectan al gobierno, pues
recogen valoraciones que no deberían o que si están ahí deberían ser rebatidas en un momento dado por fiscales y jueces que pueden aceptar o no, pero que estamos viendo que asumen, por lo menos de forma indiciaria en esta fase de la investigación, como una verdad sobre la que trabajar. Tengo el pelo blanco, pero no como lo tiene Miguel Ángel Rodríguez. Vamos a ver. La trayectoria del teniente coronel Balas, llamémosle caso Balas, y su forma de hacer los informes que presentan los jueces es como poco peculiar. Sobre todo si vemos que su primera actuación estrella fue el informe que presentó a la jueza Alaya en Los Eres y en el caso Anat Collar. Informes que con la ciencia infusa en derecho de Alaya llevaron a un juicio en el que se condenaron a inocentes que llegaron a ir a la cárcel y que el Tribunal Constitucional ha tenido que sacar de ella. Tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo apoyaron la sentencia y el Tribunal Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después les tuvo que decir que la sentencia era totalmente injusta y que la redactaran de nuevo con la inocencia de todos los que fueron condenados y llevados a la cárcel de forma miserable. Y casualmente eran del PSOE. Aunque en el caso ERE también había gente del PP, como por ejemplo el exministro Arenas y su suegra. En cuanto a investigaciones contra la corrupción y en casos del PP, poco o nada se sabe en cuanto a sus informes inventados o no. Tampoco se conoce ideología alguna, lo que quiere decir que es más del PP que Aznar. Le pasa lo mismo que al presunto juez Pedraz. Esto es contagioso, muy contagioso. En el momento que te juntas con Gómez Bermúdez, conocido ex magistrado afín al PP, y ahora abogado con el que toma cañas todos los días. Sería conveniente investigar hasta qué punto recibe órdenes o recibió órdenes para tapar la Kitchen, sacándose de la manga datos que ya han sido desmentidos, o elucubrar sobre conversaciones que no dicen lo que él pone en los informes. Es tarea del juez expurgar la mierda ideológica que rezuma en esos informes y dejar el sumario de manera que pueda ser leído y admitido con un mínimo de objetividad. El caso Leire y las conclusiones que saca Balas es el cuento de la Caperucita Roja ligándose al lobo ingenuo. Pero hay muchísima gente que quiere creérselo. Yo espero una investigación a Balas y su equipo con todas las consecuencias legales y a su superior, el coronel Merino también. Y me diréis, ¿por qué? Porque lo que hace Balas lo tiene que saber seguramente su jefe. En fin, no me creo nada de lo que dice. Y como ya sabemos que cuando los asuntos van hacia la derecha, como el caso Montoro o todos estos casos que ha habido, la Gürtel y todo lo demás, pues suelen durar entre 9, 10, 11, 14 años, y los que van hacia la izquierda no duran más de un año, pues espero que vamos a tener respuesta muy rápido. Luego que tenga que llegar el Tribunal Constitucional a decirles que se han equivocado y que van para atrás y que hagan de nuevo la sentencia, eso ya... El caso es que sigan saliendo titulares y sigan hablando en Radio Es. Hoy he escuchado un trocito de lo que decía el Cuesta. Yo creo que ese hombre se tiene que lavar la boca todos los días porque se le llena de mierda en el momento que empieza a hablar. Cuesta se llama. Cuesta escucharte, pero un montón. Porque vamos, lo lógico sería que en vez de estar ahí estuvieras dentro de la cloaca. Y en vez de tener un micrófono, pues tuvieras el culo de Feijóo metido en la boca. En fin, el caso Balas. Este no es trigo limpio. Solo hay que leer el informe que mandó de Ábalos y de Coldo. Solo hay que ver el informe que ha mandado de lo de Leire. Solo hay que ver la rapidez que tienen
con la esposa del presidente o con lo que dijo ayer en el tribunal que está juzgando al hermano del presidente. Como os he dicho antes, es más del PP de Aznar y está a las órdenes. Iba a decir de Feijóo. No, está a las órdenes de Ayuso o está a las órdenes de Aznar. Feijóo es un mierda, lo sabemos todos. Así que hay que echarle un ojito a este chico y a ver todo lo que es capaz de desmentir, si es que puede, porque le van a caer por todos lados. Espero que Balas reciba la corrección que se merece y que se le descubra más pronto que tarde, porque miente en todos los informes que hace. De una media verdad te saca 200 páginas. En fin, no me gusta ni un pelo el caso Leire. Y no me gusta ni un pelo que esté Cerdán por en medio. Pero que digan que Zarrías tenía 20.000 euros en su casa. ¿Y qué? Que es el único que tiene 20.000 euros en su casa. A Granados le sacaron 1 millón de euros en un maletín, por ejemplo. En fin, chicos, chicas, estemos atentos a este rollo porque me huele muy mal la actuación del magistrado Pedraz haciendo un copia y pega del informe de Balas. Hasta luego.